¿Qué entiende usted por Unión Europea? Bueno, pues Unión Europea es todo esto que hay de estos países, ¿no?, de la Comunidad Económica Europea. ¿Tiene pensado votar a las elecciones del Parlamento Europeo? Sí, ¿Y está de acuerdo con el sistema educativo de España? pues yo creo que no. ¿Cree que debería de mejorar en alguna cosa en particular? Pues no lo sé, yo ya, fíjate, no me incumbe mucho esto, pero pues no lo sé, en alguna cosa debe de ser, porque por ahí andáis con muchos líos, algo razón tendréis, ¿no? ¿Y cree que debería unificarse el sistema educativo de toda Europa, de la Unión Europea? Y a eso ya, mira, no te puedo decir. Vale, bueno, pues ya está. ¿Qué es la Unión Europea? La unión de países para prevenir la guerra, el hambre y los problemas sociales. ¿Sabes en qué año entró España en la Unión Europea? En 1986. ¿Y tiene pensado votar en un futuro en las elecciones al Parlamento Europeo? ¿Y está de acuerdo con el sistema educativo de España? No, ¿Por qué? porque se está encargando de la educación y tendríamos que protestar más para conseguir mejor educación. ¿Y tú qué harías para mejorarlo? Pues quitar los cambios que han hecho este año y... ¿Unión Europea? Pues la unión que forman varios países para poder buscar un beneficio en común, ¿no? Juntar varias partes para poder obtener un beneficio en común. ¿Y estás de acuerdo con el sistema educativo? Pues creo que el sistema educativo es mejorable, como siempre, pero también creo que en muchos casos no se pregunta a la gente que participa en el sistema educativo, que son los alumnos, padres y profesores, pues cuáles son esas mejoras que se pueden hacer. Quizás esas decisiones normalmente las toma gente que no forma parte de ese sistema educativo. ¿Y qué cosas cambiarías? ¿De un sistema educativo? Sí. Del sistema educativo actual cambiaría pues, el número de personas que hay en cada grupo. Sí que pienso que cuando hay un menor número de personas es mucho más fácil trabajar con ellos. Intentaría aumentar pues, aquellas actividades prácticas, en el caso de naturales pues, igual material de laboratorio, número de laboratorios, claro, eso siempre es más fácil también con un número de alumnos más pequeño. Y algo de pronto, por ejemplo eso. ¿Y tienes pensado votar en las elecciones al Parlamento? Pues es algo que no tengo del todo claro, posiblemente sí, pero supongo que a veces pues las decisiones que se están tomando o la poca eficacia que veo pues me hacen a veces pensar si realmente pues vale para algo. Vale, muchas gracias. ¿Qué entiende por Unión Europea? Una comunidad, un conjunto de países que se han juntado y pertenecen al continente europeo. ¿Qué entendéis por Unión Europea? Pues un conjunto de países que tienen, por así decirlo, como unas normas conjuntas. ¿Y sabéis en qué año entró España en la Unión Europea? No. Bueno, vale. ¿Estáis de acuerdo con el sistema educativo de España? Pues sí. ¿Y ¿Cambiaríais algo del sistema? Sí, eso. No. Pues invertir más dinero, más becas. Sí. Mejorar la enseñanza pública. ¿Tenéis pensado votar en las elecciones al Parlamento Europeo cuando seáis más mayores en un futuro? Vale, y eso, muchas gracias. ¿Unión Europea? Pues la Unión Europea es un conjunto de países que se rigen por unas mismas reglas económicas, sociales y culturales que intenta alcanzar un equilibrio a para toda la población. Tiene una misma moneda y tal. ¿Y está de acuerdo con el sistema educativo? No, pero lo que hay. ¿Y qué cambiarías tú en el sistema educativo? ¿Qué cambiarías? Pues cambiaría muchas cosas desde el principio. No sé, la educación que se da aquí, sobre todo en los institutos y tal, se tendría que cambiar de perspectiva. No sé, formas diferentes de educar, yo que sé, más cosas prácticas de cara al futuro, no lo que se está haciendo ahora en este momento. ¿Y cree que sería correcto unificarle con el resto de la Unión Europea?
cómo unificarle. Pues hacer un mismo sistema educativo para todos los países. Para todos los países de Europa. Pues podría ser, de hecho en la universidad se está haciendo ya con el plan Bolonia, pero podría funcionar. Lo que pasa es que claro, como ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país, pues yo creo que no funcionaría. Así que... ¿Qué entiendes por Unión Europea? Pues un conjunto de países que se encargan de organizar parte del continente europeo para dirigirlo y solucionar problemas económicos. Vale. ¿Y estáis de acuerdo con el sistema educativo de España? No, porque lo cambia muy a menudo y la LOMCE está muy mal hecha. ¿Y vosotras cambiaríais algo? Sí. ¿Cómo qué? Pues como las notas de selectividad o que lo quieren poner en cada universidad. Eso sí. Que siga como está ahora. Vale. ¿Y en un futuro tendríais pensado votar en las elecciones al Parlamento Europeo? Sí. Vale, muchas gracias. ¿Qué es la Unión Europea? Es un conjunto de países que en Europa que se han aliado para hacer una comunidad homogénea. ¿Y está de acuerdo con el sistema educativo? Sí, muchísimo. Por aquí. ¿Y le encuentra alguna desventaja? Ninguna. Vale, muchas gracias. ¿La Unión Europea? En 1970 y algo, 76. 86. ¿Tenéis pensado votar en un futuro a las elecciones al Parlamento Europeo? No. Sí, no. ¿Sabéis cuáles son las instituciones del Parlamento, o sea, de la Unión Europea? Vale. ¿Y sois conscientes de que este año son las elecciones al Parlamento? No. Vale, muchas gracias. ¿Es la Unión Europea? Pues entiendo que es una unión de países que se ayudan sobre todo económicamente dentro de Europa. ¿Y está de acuerdo con el sistema educativo de España? Pues hay muchísimas cosas que mejorar del sistema educativo de España. Muchísimas. ¿Qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas cambiaría? Pues cambiaría. Para empezar, la visión que se tiene de los maestros desde la sociedad. Eso es básico. Y luego creo que en el sistema educativo general se hace demasiado hincapié en los contenidos, en las cosas que te tienes que aprender, que se supone que tienes que saber, que los niños estudian y luego su vida. Sería mucho más importante que aprendiesen de verdad a usar herramientas para aprender lo que o sea, aprender bien a comprender lo que leen, a aprender matemáticas, pero con qué fin, aprender también sobre todo a resolver problemas, a pensar. Debidamente no se enseña tanto a pensar, que es lo básico que hay que hacer en la escuela, enseñar a pensar. Ajá. ¿Y tiene pensado votar en las elecciones al Parlamento Europeo de este año? Sí. ¿Unión Europea? Conjunto, sí. Es un conjunto de países de Europa que se han unido para hacer cosas buenas. ¿Eres consciente de que este año son las elecciones al Parlamento Europeo? Algo me suena, pero no. ¿Tiene pensado votar en un futuro a las elecciones al Parlamento Europeo? Claramente, hombre, total. ¿Y sabe en qué año entró España en la Unión Europea? Pues yo diría que en 1982. Vale, Sí. muchas gracias. ¿Qué entiende por Unión Europea? Hombre, ahora mismo un grupo de países que se juntaron con una idea más bien económica, pero que tampoco tiene una estructura muy sólida y muy consolidada. Y que le falta un poco de fundamento, vamos a decirlo así. Yo creo que le falta más la base que realmente otra cosa. Sí. ¿Y está de acuerdo con el sistema educativo de España? Yo creo que el mayor problema que tenemos en España es que no se puede estar cambiando de sistema educativo cada legislatura o cada vez que un partido político. Creo que hemos llegado a un momento en el que ya tampoco somos capaces de valorar si este es bueno o es malo o era mejor el anterior. No se ha dado tiempo nunca a los planes educativos a que realmente
demuestren el resultado, ¿no? Y yo creo que lo que falta en el sistema educativo es un gran pacto político para hacer un plan educativo, pero a medio y largo plazo, no a tan corto plazo como que cada vez que se cambia el partido político de gobierno, pues cambia el sistema educativo. Eso es tremendamente nefasto y yo creo que es el gran suspenso que tiene la sociedad española y el sistema político español. Es una falla. ¿Cree que sería correcto unificar el sistema educativo de la Unión Europea? Pues mira, no lo sé. Yo ahí tengo serias dudas. Creo que el sistema educativo tiene mucho que ver también con la cultura de cada país y demás. Y aunque en líneas generales podía haber una rama, un brazo, una raíz común a todo el sistema educativo europeo, pero creo que igual cada país debiera tener un poco su capacidad de organizarse, ¿no? Yo creo que no tenemos, porque culturalmente no tenemos nada que ver, o tenemos poco, o al menos tiene peculiaridades cada uno de los países de la Comunidad Económica Europea, sobre todo estando hablando desde España, ¿no? Un país muy mediterráneo, igual el extremo, ¿no? O sea, en Europa podemos tener los dos extremos, el país muy mediterráneo y el país tremendamente nórdico, ¿no? Y creo que justamente España es uno de esos extremos. Entonces yo creo que dejar a cada país, aunque tuviera un tronco único, ¿no? A nivel de toda Europa, pero dejar a que cada país se organizara su sistema educativo, creo que sería bueno. No creo que fuera algo que fuera positivo, quiero decir, el que fuera una programación o una normativa a nivel europeo. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros.